Santo. Hola, buenas, ¿cómo están, samaritanos por el mundo? Estamos por acá hoy, día viernes 29 de noviembre, viernes de testimonio. Estamos muy agradecidos con todas las personas que nos siguen, con todos los hermanos que han dado su feedback y que se han ido uniendo a esta comunidad de oración, comunidad donde somos testigos del poder de Dios, testigos de lo que Él hace, testigos de cómo Él transforma corazones, transforma vidas para el bienestar de cada uno de nosotros, para el bienestar de tantas familias, de tantos hogares. Gracias a todos los que nos siguen, gracias por el feedback, por sus comentarios, por sus solicitudes de oración. Por acá le habla Diangelin Hidalgo de Velasco desde Concepción, Chile, Samaritana por el Mundo, y hoy tenemos una invitada muy especial desde Bogotá, Colombia, pero que también se inició en nuestra comunidad, o parte de sus inicios fue en nuestra comunidad de samaritanos en Caracas, Venezuela. Hola Gladys, lindo día, ¿cómo estás? Hola hermanita Diangi, gracias, bendecido día. Yo muy bien, muy satisfecha por esta invitación, con mucha expectativa para poder glorificar al Señor. Así es. Todo lo que acá, viernes de testimonio, es para darle mayor gloria y honra a Dios, como acaba de decir Gladys, y para eso uno se dispone a contar lo que Él ha hecho, porque ha hecho cosas maravillosas y las sigue haciendo. Pero vamos a comenzar, por supuesto, invocando al quien hace nueva todas las cosas, invocando al Santo Espíritu de Dios, que Gladys, en este momento no tengo aquí la oración en pantalla, pero bueno, vamos a invocarlo como siempre. Disculpen todos los espectadores que siempre nos gusta allí proyectar la oración para que todos la puedan seguir, pero sé que ya muchos se la saben y que vamos allí todos aprendiendo a invocar al Espíritu Santo. Hay distintas formas. Esta es cortita, pero muy bonita y por supuesto, sobre todo, un corazón dispuesto a llamarle para que Él venga a morar. Y nos ponemos en su presencia diciendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de sus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Divino, Señor, y todo será creado. Y todo será creado de la tierra. Gracias, Espíritu Santo, gracias por iluminarnos, por iluminar este programa, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que vaya a tocar cada corazón con cada una de las palabras y el testimonio que nuestra querida hermana Gladys nos va a compartir. Y por supuesto nos encomendamos a María Santísima, estrella de la evangelización, aquella que nos impulsa constantemente a dar testimonio y a que veamos cómo actúa su Hijo Jesús. Y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor, gracias. Bueno, queridos amigos, amigas, hermanas, hoy nos acompaña, como les comentaba, Gladys Herrera. Ella actualmente se encuentra en Bogotá, Colombia, y nos va a contar lo que Cristo hizo en ella. Nos va a contar cómo ella llegó a la comunidad, al Buen Samaritano, en la comunidad de los samaritanos en Caracas, Venezuela, cómo fue su llegada allí, cómo estaba, qué le pasaba y, por supuesto, cómo el Señor transformó su vida. Gladys, el espacio es para ti. Cuéntanos. Gracias. Aproximadamente llegué a la comunidad hace 30 años. Estaba pues también en sus inicios. De verdad que antes de llegar a la comunidad, yo era una persona que me sentía como muy sola, a pesar de que tenía ya una familia formada con 2 hijos, un esposo muy cariñoso y muy dedicado a su hogar, y sentía una soledad inmensa, era un vacío, lloraba por nada, yo misma no entendía por qué lloraba. Buscaba a Dios, iba a la iglesia, estuve un tiempo también alejada de la iglesia católica, estuve hasta con un curso con evangélicos, estuve inclusive en una corriente japonesa que también decían que imponían las manos para sanación y todo, y en cada sitio iba teniendo un servicio a Dios, y eso me gustaba.
entonces empecé a sentir que debía de servir a Dios, pero que no era la forma correcta como en el trayecto que venía ya recorriendo. Entonces luego llegué a un taller de desarrollo humano dirigido por un sacerdote. Allí estuve 5 años. Es un taller que lleva a las personas a hacerse una introspección de quiénes son, cuál es su misión, y llegan pues a conocer la Biblia, con cursos básicos de la palabra de Dios, y en ese servicio de compartir con otras personas. Y al terminar, nos reuníamos los domingos, y al terminar allí los domingos, todo apoyo, que se llama, que eran como los coordinadores, nos íbamos a la iglesia de la California, donde el padre Vicente Mancini, donde allí se da inicio de esta trayectoria tan bella en esta comunidad, porque luego me enfermé y tuvieron que hacer una intervención quirúrgica. A raíz de eso me retiré, o me retiró Dios de allí, aunque no era malo, era muy bueno porque era crecimiento también espiritual y personal. Y seguí yendo a los retiros de la comunidad, los samaritanos, y allí me empezó a interesar y empecé a tener expectativas y hambre de la palabra de Dios, porque admiraba a los predicadores. En ese entonces predicaba solamente el padre Vicente y muy contados los predicadores que habían en ese momento. Pero me gustaba el manejo de la palabra. Empecé a entender que Dios nos hablaba allí, que yo no sabía nada y no conocía nada. Y eso me fue pues abriendo el deseo y las ganas de estudiarlo, y entré. Gladys, pero en eso que tú dices que te sentías con vacío, que sentías que algo te faltaba, que habían días que llorabas, que quizás estabas como insatisfecha o como irritable. Tú fuiste descubriendo, Gladys, en ese primer, cuentas que estuviste con los hermanos evangélicos, que estuviste en algo japonés de tendencia oriental. Luego, cuando llegas aquí a este grupo de crecimiento humano espiritual, logras identificar un poco, Gladys, qué era lo que te hacía a ti sentir tristeza, esa apatía o esa como depresión en la que vivías allí constantemente. Sí, obviamente me faltaba la presencia de Dios, me faltaba conocerle, y quien no lo conoce no lo ama, y lo conoce a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Y entendí a medida que me iba preparando, que iba cada vez más en esta comunidad, que fue el pilar fundamental para mi crecimiento espiritual y mi crecimiento personal, compartiéndolo con hermanos y hermanas, que allí es donde se hace como el Dios vivo, a través de cada uno de ellos, compartiendo lo que yo iba aprendiendo, lo que yo iba instruyéndome, y a la vez compartiéndolo con los hermanos, que viene siendo el servicio. Y entendí que lo que me faltaba, a pesar de que ya tenía un hogar conformado, una profesión, soy docente, la ejercía, de que una familia constituida, conformada bien, pues, como dice uno, entre comillas, sin la presencia de Dios, pero sí un hombre bueno, unos hijos maravillosos. Y entendí que era el vacío de Dios, de llenar esa parte espiritual, porque yo siempre digo que cuando somos creados, el Señor, cuando da este aliento al espíritu, de su espíritu a nosotros, va depositando allí esa parte divina, y si esa parte divina no se desarrolla, no hay crecimiento, pues obviamente que no llegamos a la plenitud, no llegamos al culmen, no llegamos a la plenitud de vida, que viene siendo con la presencia y la asistencia de Dios. Y en eso fui entendiendo que me faltaba, no era que me faltara el amor de Dios porque Él no me amara, Él me amaba, Él me llamaba, Él ya me esperaba. Era porque yo no había abierto mi corazón para ese amor que fui descubriendo a través de toda del servicio, a través de la preparación, de la formación que uno va teniendo en la comunidad, a través de retiros, de cursos bíblicos. Eso me abrió más las expectativas para entrar a estudiar la palabra más a fondo en Sobicaín, en Sociedad Bíblica Católica Internacional, adscrita a la Universidad Santa Rosa de Lima, lo cual fue maravilloso. Ellos me abrieron las puertas para entender más y más de verdad la palabra de Dios, y obviamente para amarlo cada vez más, e ir entendiendo que era lo que me faltaba. ¿Qué palabra del Señor? O sea, nos vas contando que, fuiste a los retiros, fuiste escuchando, pero ¿cómo fue también
como que ese encuentro íntimo que te pido hoy que ya no sea íntimo, sino que lo compartas Que lo con la compartan. con sus Sí, palabras. ¿Qué te dijo? ¿Qué te enganchó? ¿Qué te conquistó? sí. Cuando uno estudia la Biblia, hermanita, uno se da cuenta que todo te llena, que todo te llega. Cuando lo haces con corazón, que abres tu corazón y tienes esa expectativa de conocer todo lo que Dios te dice y te habla a través de las Sagradas Escrituras. Pero esta que voy a compartir con todos ustedes, con los que nos vayan a escuchar, nos vayan a ver a través de estos videos, es la de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 38. Iniciando mis estudios en Sobicaín, en unas prácticas que hacíamos con uno de los profesores, nos tocó hacer una reflexión sobre cada palabra y la decidíamos, la escogíamos, la elegíamos cada uno, ¿no? Y íbamos haciendo una reflexión. Y yo abro en el libro de Juan y leo esta cita bíblica que fue así como que si saliera de la hoja del libro y se llenara de luz. Fue algo tan hermoso que ahí fue donde yo digo y siento que fue mi primer encuentro con el Señor. Y en esta cita bíblica que Jesús llama a sus primeros discípulos, dice así: al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, maestro, ¿dónde te quedas? Jesús le dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra me movió el piso, porque allí yo sentí que lo que el Señor me llamaba, y no me llamaba en ese momento, Él tenía ya todos los años hacia atrás de mi tristeza, mi soledad, Él me estaba llamando, y yo ese llamado no lo entendía, o no me llegaba, porque no había abierto, como se dice, la puerta de mi corazón. Este es un mensaje profundo, hermanita Bianchi, porque es en el deseo de conocer a Jesús, de estos discípulos, para amarlo, seguirle y servirle. Juan el Bautista señala se los presenta como el Cordero de Dios a los discípulos, a estos 2 discípulos. Y les dice, impulsados por esa revelación, los discípulos deciden seguir a Jesús. Cuando ellos deciden seguir a Jesús, al ver que lo seguían, Jesús les pregunta: ¿qué buscan? Y él les dice que a él y que quieren saber dónde vive, o sea, dónde está, o cómo te conseguimos, o cómo llegamos a ti. Y entonces es cuando el maestro les dice: vengan y lo verán. 2 verbos importantes que debemos de tener presentes como aprendizaje y como doctrina de vida. Vengan y lo verán. Si nosotros aún, hermanos, no estamos todavía en el camino de Dios, Él te invita a que vengas y lo veas, porque allí es donde vas a conseguir la plenitud, de verdad, la paz, la fortaleza y la dirección de tu vida, que era lo que yo no tenía, a pesar de que yo estaba ya en una profesión, ejerciéndola, ya como madre, ya como esposa, ya con un hogar conformado, ya adulta, porque no era una niña. Estaba de todas maneras confundida, sin horizonte, sin dirección. Y es Dios que me lo da a través del amor, porque voy descubriendo el amor de Dios. Y eso era lo que me faltaba, Bianchi, el amor de Dios. Por eso es que esa soledad, ese llanto y esa tristeza, y realmente no era feliz, porque sufría por ello, por no sé qué en ese momento, pero después entendí. Además de eso, lo bello de todo esto también es conseguir la unión al Espíritu Santo, que es, pienso yo, el tesoro que tiene nuestra comunidad, firme como raíz, el de invocar al Espíritu Santo para todo.
el de no dejarlo en nada, para todo, hasta para cocinar, para hacer tus tareas del hogar, para ejercer tu Para profesión, para vestir, evangelizar, para hablar con nuestros hijos, con nuestro esposo, cuando tenemos alguna situación, invocar el Espíritu Santo. Eso fue también algo bello y hermoso que fui encontrando y que me fue llenando en realidad. Además de que ese crecimiento espiritual también a través de la lectura del conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque voy a citar después más adelante una palabra de San Jerónimo que fue el nombre pues de nuestra promoción de allí de Sobicaín, muy hermosa. Pero antes de eso, hablar también del servicio. Cómo a través del servicio tú vas toda esa experiencia divina que Dios va dando en ti, como lo que he mencionado anteriormente, el amor de Dios, el conocimiento del Espíritu Santo, la dirección, tenerlo siempre en nuestras vidas a Él, invocarlo. Además de eso, el crecimiento a través del estudio de la palabra, el servicio, a través del servicio, que vamos compartiendo lo que vamos recibiendo, lo que vamos aprendiendo, compartiéndolo con nuestros hermanos y hermanas, y que es maravilloso porque allí es donde descubrimos más el amor de Dios, a través de ello, porque es el rostro de nuestros hermanos, el rostro de Dios. Y es muy lindo porque allí yo por lo menos fue ese pilar fundamental, como te lo decía anteriormente, para experimentar el amor. Todo lo que yo iba aprendiendo, lo iba dando, lo iba transmitiendo, y a la vez el agradecimiento de los hermanos, las experiencias compartidas, las alegrías celebradas, porque la alegría se celebra. De hecho, yo creo que nosotros los samaritanos, otra cosa hermosa que aprendemos es la alegría. Allí bailamos, allí danzamos, contento, porque Señor, contento. cantamos, contento, Señor, contento. Y aunque tengamos pruebas, Padre dice al inicio y al final, sí, contento, Señor, contento. Contento, Señor, contento. Y no vamos a decir que cuando ya nosotros tenemos y aceptamos la presencia de Dios en nuestra vida, no vamos a decir que es que los problemas se acabaron, que no vamos a tener pruebas o que no vamos a tener sufrimientos. Sí, pero ya estamos en compañía del Señor, abrazando la cruz de Él, y Él abraza la nuestra. Ya estamos compartiendo también esas pruebas, esas tribulaciones. Y ya se vuelve, ya todo cobra sentido. Eso es. Total. Porque creo que parte de lo que pasa y lo que también, bueno, por testimonio tanto personal como de otras personas que hemos acompañado, por lo menos el tema de la tristeza, de la depresión, de la soledad constante, de que la persona siente esa tristeza permanente, exacto, siente que todo le va mal, siente que todo le resulta, es el no vivirlo con Dios. Porque no quiere decir que nosotros ahora, que gracias al Señor nos ha dado esta corriente de agua viva del Espíritu Santo en la renovación, porque, ojo, el Espíritu Santo está en todas las congregaciones y en todo, porque Él es Dios y es el sustento de nuestra iglesia. Y San Juan Pablo II decía que el Espíritu Santo es el principio de una vida nueva que prevalece sobre el poder del pecado y de la muerte. También decía que es el huésped del alma y su gracia justifica, santifica, ¿verdad? Nuestra vida, que Él está allí, Él es el soplo, Él es el aire, Él está. Y si bien Jesús dijo que Él se iba, nos iba a dejar el Espíritu Santo. Entonces, como que desde que Jesús ascendió al cielo, que también se quedó en la Eucaristía, pero desde que Él ascendió, dijo que de ahora en adelante el Espíritu Santo nos iba a consolar, nos iba a acompañar. Entonces, cuando aprendemos a vivir todas las crisis, problemas familiares, matrimoniales, enfermedades, muertes, todo, pero lo aprendemos a vivir con Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, cobra un sentido diferente. Y eso, con este testimonio que Gladys nos está dando, que sé que va a profundizar más también con todo lo que es vivir y amar y vivir de la palabra, allí tú encuentras verdaderamente el sentido, encuentras el para qué. A veces no hay respuestas, pero confías en que para algo es y para algún bien el Señor te está permitiendo vivir esta situación. Lo interesante es vivirlo con Dios. Vivir con Dios. Nuestras situaciones humanas, porque estamos en este mundo, y no es que, como tú dices, bueno, estamos alegres porque el Espíritu Santo nos anima, nos da entusiasmo, nos da alegría, pero uno aprende a vivir aún las tristezas y los momentos de dificultad con la certeza de Dios. Y eso te permite levantarte en ánimo. Sí, porque nos da la fortaleza
para sobrellevar todo, sobre todo hoy en día como vivimos en este mundo con tantas dificultades. Nos da la paz, esta paz indescriptible, que de verdad no entendemos con la comprensión humana, esa paz. Yo me quedo sorprendida porque, bueno, tú lo sabes, nosotros tuvimos en la familia una experiencia con el fallecimiento de una nietica de 3 años con un cáncer fulminante, duró 1 año en tratamientos, pero sin embargo, yo me quedé sorprendida de la fortaleza que Dios nos dio para cuidarla, para transmitirle a ella. De hecho, en el hospital decían que éramos una familia admirable, porque como la tratábamos, la llevamos a ella, esa niña con mucha resiliencia, pero a la vez fue evangelizada, veía a Dios, invocaba a Dios, salía en los momentos en que salía del hospital, iba y buscaba su mejor vestidito para ir a la iglesia, porque iba a ver a Diosito. Ya no le decía a Diosito, sino a Diosito. Y fue no solamente la fuerza para nosotros como adultos, sino para una niña de 3 a casi los 4 años, que el Señor la llamó, que veíamos la fortaleza en cada uno. Y en mi hija, para mí era doble sufrimiento, porque era el de mi nieta, que amo con todo, amo, no lo digo que amaba, la amo, y a mi hija embarazada, en una situación, en un momento, digamos, de debilidad, no tenía toda la salud completa para poder atenderla, pero de verdad que entre los 4, mi esposo, mi yerno, ella y yo, y en el hospital nos admiraban de ver cómo la tratábamos, cómo llevábamos a esa niña, cómo sonreía, no dejó de sonreír, no dejó su alegría a pesar de todo, y a pesar de que los médicos tratantes hablaban de 100 consecuencias por cada tratamiento, por cada quimio, quizás le llegaban 2 o 3, porque orábamos, y no eran todas las 100 que decía, o sea, quizás si tenía algunas, digamos, síntomas, eran o leves o quizá un poquito fuertes, pero no eran como los 100 que ellos pronosticaban. Entonces, vivimos realmente en compañía de Dios. Él caminaba con nosotros, Él estaba allí en el hospital. Y realmente fue una niña muy amada porque era muy, muy amorosa. No perdió el amor, no perdió la sonrisa, no perdió la alegría. Le enseñé a lavar, y cuando me vi, abuelita, vamos a lavar. Y como podía, con toda la sonda cable que tenía, se paraba y a lavar al Señor. Fue una experiencia muy, muy hermosa. Entonces, es eso de Angie, es la fortaleza que el Espíritu Santo nos da, es la paz en medio de las dificultades. Hoy en día yo entiendo que cuando muchas veces no conseguimos la solución a nuestros problemas, porque nos ofuscamos, porque estamos confundidos, porque no sabemos qué hacer, porque nos entorpecemos, vamos a decirlo así, y no damos, digamos, espacio para que el Señor nos ilumine, para que el Señor con su luz nos guíe y nos diga qué camino tomar. Hoy en día puedo tener cualquier dificultad, pero respiro profundo, hago oración, pido al Espíritu Santo. Yo debo tener cansado, ya es tanto pedirle, porque todo, para todo. Y ya va viniendo las ideas, va viniendo las soluciones que nos va dando. Y es darle esa cabida en nuestras vidas, porque Dios es un Dios de nuestra historia. Él nos conoce desde el momento en que fuimos concebidos, y Él va caminando con cada uno de nosotros a nuestro lado. De nosotros depende que lo tomemos en cuenta como el amigo fiel que es Él, para que Él pueda actuar y también llevar nuestras cargas, llevar nuestros problemas, o iluminarnos con las decisiones que vamos a tomar en la vida, qué dirección tomar, qué camino tomar, etcétera, etcétera. Entonces, muy hermoso, de verdad, muy hermoso. Y eso que comentas de la experiencia familiar con tu nieta, que sin duda alguna, una gracia maravillosa, inalcanzable, que uno de repente, que digo inalcanzable no, sino que quizás no logramos ver en este momento, aunque ustedes ya la comenzaron a vivir desde ese momento. Algo maravilloso, Señora, de hacer en las almas, tanto en la de ella, un alma tan pura, tan, ¿verdad?, tan hermosa para el Señor, para ustedes, para su familia, de cómo vivir estas situaciones tan difíciles, inesperadas, con la presencia de Dios, con el amor de Dios, el llanto, porque obviamente se llora, obviamente genera un dolor, o genera la tristeza, porque mismo Jesús sintió tristeza sabiendo que Él era la resurrección. Sabiendo que Él mismo tenía todo el poder para resucitar a su amigo Lázaro, le dolió también, ¿no? Y lloró, dice la palabra. Entonces, sufrió.
Sufrió Sufrió. muchísimo por Sí, nosotros, por sus amigos, por toda la humanidad, por nuestros pecados. sí, entonces, Sí, ojo, aquí interesante lo que tú nos cuentas, Gladys, muy hermoso este testimonio de cómo, sí, en esta vida vamos a sufrir, vamos a tener distintas circunstancias, pero lo profundo y lo que le da sentido es vivirlo con Dios. Es esa fuerza que te sí, da el Espíritu Santo en todo, en momentos de alegría, en momentos de dificultades, de problemas, en momentos de dolor, de duelo, el Espíritu Santo, ven, ayúdame, ven Espíritu Santo. Pero Gladys, tú me has hablado de sí. algo maravilloso que ha sido algo que tú saboreas, que te deleitas impresionantemente y es algo que sin duda alguna es un fruto del Espíritu Santo, que es el amor a la palabra. Y ese celo por conocer la Sí. palabra y hacerla llegar, porque ya no está encadenada, como dice el Señor en su palabra, hacerla llegar a todos. Cuéntanos esa parte, Gladys, que tú me dices que, bueno, que comenzaste a servir, el Señor te comenzó a instruir en ese servicio. Sí, como te decía, pues allí a través de los retiros y de cursos bíblicos que inicié allí, bueno, yo inicié los cursos bíblicos después que entré a Sobencaín, también hacía los cursos bíblicos en mi parroquia. Como te digo, yo paralelamente al servicio en la comunidad de los samaritanos, lo hacía también en mi parroquia Nuestra Señora del Carmen en Catia. Y me fui enamorando de la palabra de Dios, porque es así como cuando tú tienes el amor que quieres oírlo, saber de él, conocer de su vida, como en la vida real, un novio, uno quiere saber quién es, qué estudia, dónde vive, quiénes son sus padres, su familia, etcétera, etcétera, cómo piensa, en dónde trabaja, en fin, todo lo que pueda tener. Así comencé yo con ese sabor a más y más cada vez de la palabra de Dios, el entusiasmo a la palabra de Dios, y fue cuando entré a Sobicaín, pero lo bonito también fue compartirla, Dianji, porque una vez que yo estudiaba allí, pues veíamos, analizábamos, investigábamos, lo bello era después ir y compartirla en la comunidad, porque en la comunidad yo cuando entré no había sino 2 niveles, estaba el profesor Cánchica, profesor también de Sobicaín, y que hoy en día pues esté en la gloria de Dios. Y él, pues yo era alumna allí, y él cuando se retiró dijo: Gladys, te entrego el callado. De allí pues se amplió más, porque en 2 niveles nada más era muy poco para lo tan extenso, pues no queríamos dar la profundidad porque no era una universidad, pero sí ampliar un poco más y estructurarlo mejor. Entonces fue el inicial, que lo tenía el padre Vicente ya, luego entonces el primer nivel, el segundo nivel, que fue el Antiguo Testamento, el tercer nivel, el Nuevo Testamento, Antiguo Nuevo Testamento, y el cuarto nivel que lo abrí para formar facilitadores, que para la gloria de Dios son los que hoy están allá trabajando en la comunidad como facilitadores de cursos bíblicos, con muchos Gloria. frutos, muchísimos frutos, Dianji. O sea, la palabra es sanación, da la sanación y da la liberación de nuestra vida. Y eso fue lo que me fue a mí transformando, claro, con la ayuda del Espíritu Santo, con la apertura también de mi corazón, pues Dios era el que iba colocando ese deseo de conocerle, así como: amada mía, conóceme más. Y yo: amado, te estoy conociendo cada vez más, llamando cada vez más. Y sobre esto quiero decir una cita de San Jerónimo, que fue un gran estudioso y investigador de la palabra de Dios. De hecho, él fue el que tradujo la palabra de Dios del hebreo y del griego al latín. Y él dice esto que a mí me dejó impactada, que sé que a ti también te gustó muchísimo, y lo vamos a colocar después allí en texto para que las personas lo lean. Y dice San Jerónimo: ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. ¿Quién es la sabiduría? Dios. Dios. ¿Qué sucede con la Sagrada Escritura? Él nos habla. La sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará, o sea, te cuidará, te guardará. Hónrala y recibirás sus caricias. ¿Qué son las caricias de Dios? El amor de Dios. Entonces, de verdad que quiero transmitir esto a todos los que nos escuchen, de que ante las dificultades que hoy tengas, la confusión que tengas en tu vida, la ignorancia de Dios o el desconocimiento de Dios, para decirlo de mejor término, empieza por leer la Biblia, por leer las Sagradas Escrituras. Empieza por los Evangelios. Empieza por los Evangelios, porque quizás si nos remontamos a leer la primera parte,
del Antiguo Testamento, nos confundimos, no entendemos, porque voy a decir aquí algo que nos decía un profesor allá en Sobicaín. Sin tener la guía para leer la Sagrada Escritura es como entrar a una selva sin un indígena que nos guíe, sin un guía que nos guíe el camino a la selva, a donde vamos a llegar, a donde vamos a ir. Entonces, importante, pues, curso que se te presente por básico, por inicial. Yo estaba ya en segundo semestre de Sobicaín y entré al primer nivel del curso de allá de la comunidad, porque yo siempre pienso, Diange, que todo se da para bien y que no debemos de desechar ni de nada, ni de desperdiciar nada en absoluto, nada. Porque de alguna u otra manera todo nos va llegando información y todo es aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Y con esta Biblia, que es la biblioteca más grande del mundo, con tantos libros y tanta intensidad y tanta profundidad, sobre todo, de la palabra de nuestro Creador, del Dios Todopoderoso. Entonces, mucho lo que tenemos que aprender, muchísimo. Pero a través del servicio, dándola y preparando uno, porque siempre dicen que el Señor enseña primero al predicador para después él predique a los demás, ¿no? Entonces, el preparar las lecciones, el prepararla, cada vez el encuentro, era realmente más aprendizaje, más, por eso que te digo, un crecimiento maravilloso. Y no es que Dios llame para después especializar a las personas o para capacitarlas, no es que esperemos eso, pues imagínense, no habría cuándo, no habría cuándo, yo todavía me siento en pañales, pero sí, a través del servicio vamos aprendiendo y vamos cada vez más, adquiriendo más y más y llegamos realmente a donde llegamos. Claro, hay que estar muy disponible. Yo me quedé sorprendida porque cuando ya después del llamado de Dios no había quien me parara. En la formación yo estaba con los franciscanos allí, con los ejercicios espirituales. Con las adoradoras del Santísimo hice un año de curso de oración, un año de lección divina y un año de adoración. En la parroquia del Carmen, cursos de liturgia, cursos de Biblia, cursos de ministros de comunión, y bueno, aparte de eso, con Sobicaín, más los cursos en la comunidad de sanación interior, liberación. Yo me metí en cuanto de todo. Pero era como hablábamos al inicio, antes de comenzar el programa, como la hermana Claire, esta hermana irlandesa que muere en Ecuador, en este momento, bueno, ya tiene tiempo, un video muy hermoso de ella, que su lema era todo o nada. Era o todo o nada. ¿No? Entonces, y Angie, era sorprendente ver cómo entre más me preparaba el Señor, más me llamaba y el servicio mucho más, ni te cuento todo. Yo llegué hasta la directiva ya de la comunidad, como secretaria ejecutiva, como vocal, fueron varios años seguidos en eso hasta que se conformó ya en la arquidiócesis bien, ya nacimos pues allí ante la arquidiócesis ya de Caracas. Era, bueno, cada vez que teníamos la renovación de servicio, veía la hoja, el padre no me lo había dicho, pero parecía como coordinadora de la selva de evangelización, coordinadora de los ministros de comunión, coordinadora de los cursos bíblicos, y él no me había preguntado, pero lo que diga el pastor. Y siempre en el liderazgo, yo una vez le comenté a una hermana y digo, pero dice, algo verá, porque el padre siempre es guiado por el Espíritu Santo. Y yo, ¿qué hacía Diangie? El compromiso importante, recibir todo con humildad, con responsabilidad y con el compromiso de hacerlo bien y no de satisfacer, que el padre va a estar satisfecho y alegre cuando uno lo hace bien, sino sobre todo ante Dios, ¿no? Yo siempre pensando que Dios es el que lo permite, que obviamente el sacerdote decide, nuestro pastor, Padre Vicente, que lo amo de verdad, que siempre está en mi corazón, en mis oraciones, porque de verdad que esta conformación de esta comunidad tan hermosa, y hoy por hoy ya con Samaritanos por el Mundo, que ojalá recorramos hasta los confines de la tierra, como le decía el Señor a los discípulos, y que se extienda y que podamos pues de verdad llevar el Evangelio por donde sea, a tiempo y a destiempo y en todo lugar. Entonces, hermoso, porque ¿qué consigue uno ya después con todo esto, a pesar de las vicisitudes que puedas tener, de que como sabemos que estamos viviendo un mundo difícil, uno a veces dice, no sabe ya dónde vivir,
porque salimos de Venezuela por circunstancias, pero entonces después en otros países hay otros problemas, pero entonces es seguir siempre de la mano de Dios y con esa tranquilidad, esa confianza de que nos protege, de que Él nos guía, de que Él está con nosotros. Entonces ya nos sentimos asistidos, nos sentimos protegidos, nos sentimos protegidos, nos sentimos bendecidos. Y que su palabra es lámpara para nuestros pies. Lámpara para nuestro camino. Y que Él nos acompaña y camina con nosotros, porque Él es el Señor de la historia. Él ha caminado, esa tristeza que yo tenía, Él caminaba al lado mío, pero si yo no volteaba mi mirada hacia Él, ¿cómo? Él sí me miraba, pero como yo no volteaba mi mirada hacia Él, obviamente que yo seguía sola y perdida y triste, y Él allí esperándome. Pero de verdad que hoy por hoy y enseñando. Me impacta mucho, me conmueve porque hoy en día, bueno, la depresión siempre ha existido, esa tristeza prolongada que muchas personas experimentan, pero hoy en día digamos que una era post-pandémica, porque efectivamente la pandemia, como se vivió la pandemia, como se estructuró todo durante la pandemia, no es que no haya existido pandemias anteriormente en la historia de la humanidad, pero como se dio esto y como se manejó, ocasionó sin duda alguna muchos impactos psicológicos, emocionales, espirituales, de confusión y desencadenó e hizo más visible la depresión. Sí. La depresión, entonces por eso estamos tan bombardeados de cómo superar la depresión, qué puedes hacer. Hay, gracias a Dios, como mayor información acerca de la depresión y también se conoce más gente que dice yo sufro de depresión. Hay muchos artistas, mucha gente que dice sí, mira, estoy con tratamiento por depresión. Sí. Es decir, ha vuelto, no voy a decir que una moda porque no es algo que la gente se está inventando para crear un estereotipo, pero sí hay una realidad y se visibiliza más la depresión. Y bueno, bendito Dios que existen los psicólogos, los psiquiatras, que bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la ciencia, la salud, pues orientan y dan las indicaciones que el cuerpo y la mente necesitan para superarla, pero que sin duda alguna el que sana la raíz de la depresión es Jesucristo. Es el encuentro con su palabra, como tú lo acabas de decir, o sea, esa palabra que aquí alcanzamos a colocarla, ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente, te custodiará, hónrala y recibirás sus caricias de sanación. Caricias, sí. Caricias, mira qué hermoso, sí. Bendito Dios, sí. Es la inspiración de San Jerónimo. ¿Por qué? Porque, mira, te sientes solo, te sientes triste, busca la palabra de Dios, escucha el Evangelio diario, escucha la Sagrada Eucaristía, asiste y escucha la proclamación de la palabra, ¿no? Que por supuesto es tanto la liturgia de la palabra como la liturgia eucarística, pero es toda una preparación que el Señor hace para venir a nuestra vida de manera plena. Y que con el alimento de la palabra, Diana, es muy importante decir que sea diario, que sea todos los días, que hay que alimentar el alma, porque así como alimentamos el cuerpo, bueno, no sé ahorita si se ve, pero con las 3 papas, como decimos en el lenguaje coloquial venezolano, diario, a lo mejor se dan 2 o 1, pero aunque sea una, diariamente el Evangelio, escuchar y cuando vamos a misa no perder mientras el sacerdote está leyendo el Evangelio y diciendo la homilía, entonces estamos viendo quién es el que está al lado, cómo está vestido. No, entreguémonos, ese es un momento hermoso, ese es un tesoro en ese momento para que tú escuches, porque no es el sacerdote, es Jesús a través del sacerdote, quien en ese momento te está explicando, te está haciendo un llamado, te está haciendo una invitación. Hasta inclusive allí podemos tener respuestas a dudas, a situaciones que nosotros no conseguimos una respuesta, allí se pueden encontrar en la homilía. Y que si no vamos a misa, porque no vamos todos los días, pues leerla. Tratemos de tener la Biblia en la casa para poder leerla, leer los evangelios, como dije, comenzar por allí, lo digo como instructora y facilitadora de Biblia, que lo hagamos de esa manera, los evangelios, porque allí es Jesús el que habla y nos habla hasta en parábolas, que son ejemplos de vida cotidianos, con la vida del campo, de la agricultura. ¿Quién no lo entiende? ¿Quién no comprende esa explicación? Y ahí mismo lo explica, él después lo dice, porque cuando los discípulos todavía se quedan así como que no entendí, él mismo después de la parábola lo explica. Entonces, no desaprovechemos, porque ella te sana,
ella te libera, ella te da la luz, ella te guía. Tú no puedes amar a quien no conoces. Y nadie hoy en día, es muy difícil, Bianchi, en lo que trayectoria de vida y de los testimonios, que he sido testigo de otros y de mí misma, nadie que no conozca a la persona lo puede amar, porque no lo conoce, no sabe quién es. A través de la palabra conocemos a Jesús y ahí es donde nos enamoramos cada vez más y más y más, y vamos entendiendo más, y vamos adquiriendo no solamente el conocimiento, sino también el pensamiento divino, la luz divina que nos va a llegar al corazón, para abrir ese corazón, para que allí tenga morada nuestro Señor y podamos estar con Él en todo momento y en todo lugar. Nos podremos encontrar en peligros. Yo he tenido experiencias de peligros y el Señor me ha salvado con solo decir: sangre de Cristo, protégeme. Amor de Cristo, protégeme, que esa oración que se la he enseñado a mis nietas. Ella ya, vi un muchacho así como sospechoso, abuelita, pero ya yo hago esta oración o lo que sea, ¿no? O sea, realmente, claro. Y manto de María, cúbrenos. Y obviamente que conociendo a Jesús, conocemos su madre. A mí me pasó que yo primero me reconcilié con Jesús. Y yo pues con la Virgen rezaba el Ave María, pero automáticamente, no era de rezar el rosario. Pero recuerdo que una vez estando en misa, yo no sé por qué me quedé allí de última para salir en la iglesia de San Francisco. Y ya todo el mundo está viendo, era la misa a las 6:00, claro, cuando oscurece la gente empieza a correr para irse para su casa. Y cuando yo giro hacia el banquito para agarrar mi cartera, veo un folletico. Y era la luz del amor, algo así, la Virgen del Amor, la vocación del amor, la luz del amor, algo así. Una vocación no conocida. Pero cuando me fui en el metro leyendo, yo, qué bello, qué hermoso. Y esa fue la reconciliación. Y empecé ya, cuando llegaba a la iglesia, a buscar la imagen de la Virgen. Una vez, en una situación de trabajo bastante complicada y riesgosa, pues, porque había una situación bastante delicada. No quiero mencionar, pues, porque para no entrar con muchos detalles, ¿no? Y yo entré a la iglesia, se tenía una reunión para hacer unas averiguaciones. Y yo entré a la iglesia primero y yo, donde llegué, iba pasando y me paré y yo vi una santa. No sabía quién era la santa. Cerré mis ojos y empecé a rezar como podía. Y cuando abrí mis ojos, yo le digo a la señora que estaba al lado: ¿quién es esa santa? Y, es la Virgen de la Milagrosa. Justo ayer fue su día. Justo ayer fue su día. Y cuando yo abrí los ojos, veo es la cara de la culebra, el rostro de la culebra, ella pisando el mal y todo. Y yo como que me asusté. Entonces yo le digo a ella: ¿pero por qué tiene la culebra? Y dice: porque ella aplasta el mal. Una señora mayor. Y no sé qué más. Empecé a ser devota de la Virgen y la Virgen nos sacó de toda esa situación. Una situación que la cometía otra persona, pero que sin querer todos los que trabajábamos alrededor de ella nos involucraba con investigaciones, averiguaciones. Era de dolo. Entonces muy incómodo. Para mí era muy, muy incómodo. Y se aclaró todo, gracias a Dios, y ahí empecé a amar a la Virgen la primero. Yo después me regalaban en diciembre, eso fue para noviembre, te diré, casi a la fecha de ella. No recuerdo si era, no era la fecha de ella, pero era cercana. Después vino diciembre y me regalaron la medallita de la Milagrosa. Mi esposo, sin saber que esa experiencia mía, me regaló la medalla, me regalaron la imagen y la tengo a la entrada de mi casa, en mi apartamento, así en un pedestal, la Virgen de la Milagrosa. Y ahí, bueno... Y me ha consentido, conozco varios santuarios, el de Fátima, el de Guadalupe, el de Lourdes, varios santuarios de aquí de Colombia, obviamente, la de Chinita, y así, y me ha consentido. En Cleveland también, una vocación que hay muy hermosa, no sé por qué la iglesia no lo ha aprobado, pero María, refugio del amor santo, bello, que con el hermano Gregory fuimos a una peregrinación, que también ahí hubo, bueno, es que por contar testimonios mío, otras personas no alcanza el tiempo. Tú eres la moderadora, tú me dices, así tú me dices qué tiempo tengo. A mí no hay quien me pare para hablar de Dios. Y ya nos quedan 2 minutos, pero la buena noticia es que tenemos, según la voluntad y lo que el Señor quiera, ¿verdad?, posibilidades de seguir grabando, porque hay muchos temas que abordar. Sí. Pero me gustaría, Gladys, pedirte que ores, pidiendo que todos los que estamos escuchando este programa, todos los que estamos escuchando tu testimonio, tengamos celo por la palabra de Dios. Ora por todos los que están escuchando para que todos... La palabra y el amor de Dios. Bien. Nos ponemos en la presencia
Bien, por el tiempo que me dice, pues voy a empezar ya. Sí. Nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento en el que hemos podido compartir tu amor y la verdad de tu evangelio a través de tu palabra, de las Sagradas Escrituras. Gracias por recordarnos que tu amor es incondicional y eterno. Y a través de Jesucristo tenemos acceso a la vida eterna. Gracias. Importante también tener nuestro horizonte y nuestra vista fijada en el amor, en la vida eterna, en la eternidad. Espíritu Santo, te pedimos que lleves cada corazón presente aquí con tu paz y con tu gozo y con tu poder transformador, para que transforme los corazones de todos nosotros, los que estamos aquí presentes y los que seguirán oyendo, escuchando estos videos, Señor. Ellos puedan abrir su corazón a ti, Señor, para que tú entres y mores allí. Y para que también sientan el deseo y la necesidad y la ansiedad de conocer más tu palabra, porque es conocerte a ti, Señor. Que la semilla que tu palabra planta hoy a través de este video y a través de lo que los hermanos puedan ir leyendo en las Sagradas Escrituras, dé fruto abundante, y que tu presencia nunca les abandone, que tu presencia nunca nos abandone también a nosotros los samaritanos por el mundo. Te entregamos nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras acciones, Señor. Ayúdanos a caminar cada día en tu luz, siendo testigos fieles de tu gracia y de tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor nuestro. Amén. Amén, amén. Qué hermoso. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Toda la gloria y la honra sea para Él. Gracias, Gladys. Bendito sea. Yo confío plenamente en los frutos hermosos de este testimonio, de tu testimonio, de cómo el Señor a través de la palabra te ha sanado, te ha liberado, ha sido la fortaleza y la roca para tu familia, para tu hogar y para que sigas sirviendo a tiempo y a destiempo. Gladys, yo te agradezco mucho, muchísimo, muchísimo por este instante, de verdad. Nosotros, bueno, para aquellos que nos siguen, habíamos grabado este programa y se extravió y yo tenía sentimientos encontrados en que, bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué era? Pero después decidí no pensar más por qué. Y yo dije, bueno, Señor, en tu tiempo, ayúdanos. Sentía mucha vergüenza con Gladys. Yo, Dios mío, porque para todos, queridos hermanos, esto es un servicio que hacemos con mucho amor, pero también requiere de esfuerzo, de sacrificio, de organización, sí, todo. Entonces yo me sentía muy avergonzada. Yo digo, ¿cómo le digo a Gladys que se perdió el programa, que no está? Dios mío, qué pena. Entonces, en este momento, Gladys, yo siento el poder y la gracia de Dios en el testimonio, en lo que acabas de decir, en lo que acabas de hacer, en esta oración, porque te mueve el celo por la palabra, te mueve la misericordia para que los hombres conozcan la palabra de Dios. Y eso sin duda alguna da fruto y fruto en abundancia. Así que confiamos. Sí. Y siento de verdad que cuando le comparta esto al Padre Vicente también, como se ha sentido orgulloso y feliz como un buen padre de todos los testimonios de sus hijos, de ver cómo ese esfuerzo, esa semillita, esa perseverancia, esa visión que él tenía de sus hijos, porque Dios como que le da una visión, este hijo tuyo sirve para esto, para esto, para esto. Como tú dices, él pueda ver la gloria de Dios, los frutos del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Y que son los frutos de los frutos, los frutos de los frutos. Porque los frutos del Padre Vicente con la conformación de su comunidad y con tantas obras tan maravillosas de caridad, pero también los frutos que a través de la evangelización nosotros como instrumento de Dios han recibido, ¿no? O sea, con la palabra de Dios hay catequistas, diáconos, sacerdotes, Padre Wilson no estuvo allí, pero su hermano sí, su hermana, su mamá, fueron discípulos míos. Y ver eso, ¿no? La trascendencia, la multiplicación, vamos a decirlo, ¿no? Como la multiplicación de los panes, así la multiplicación del evangelio, y así se va dando. Y por supuesto también de todas estas personas, también lo que ellos van dando y lo que van haciendo. Entonces, esa es la extensión, es el extender, el difundir. Y eso es lo que nos queda. Y cuando tú hablabas de la pandemia, no sé, nos quedó un tiempito. Acuérdate que nosotros hicimos también los retiros de Nueva Vida por WhatsApp. Igual yo hice, hicimos el de Pentecostés.
Yo, si no estuve allí como predicador, pero yo los difundía a otros grupos. Yo tuve como 4 o 5 grupos después de que terminaron ustedes, que allí estaba como intercesora también. Y así es eso, ¿no? Y que uno no importa que uno esté tras de escenario, tras de bastidores, que quizás no veamos la cara o no veamos, pero que allí estamos y que el Señor lo sabe. Estamos allí difundiendo. Bueno, gloria a Dios, le damos gracias al Señor. Gloria Recuerda, ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias, San Jerónimo. Así que San Jerónimo, encomendamos este programa y la oración que Gladys hizo por cada uno de nosotros, que también por intercesión de San Jerónimo, nos llegue ese celo por el Evangelio y ese celo por conocer y degustar la palabra de Dios. Así que un beso, Gladys, gracias por tu tiempo y nos vamos a ir organizando para el año que viene, tener más encuentros con todo lo que tienes para enseñarnos. Que el Señor te bendiga. Amén. Que así sea. Amén. Igualmente, que el Señor te bendiga y gracias por la invitación. Amén. Gracias.